Antes de escuchar mi historia, dime en los comentarios desde qué país nos acompañas. Tu apoyo con un like y tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo testimonios que nadie más se atreve a contar. El día que me llevaron esposado, con las sirenas reflejándose en los vidrios de la casa que yo mismo había pagado durante casi 2 décadas, sentí que el mundo se me caía encima. No era un extraño, no era un vecino resentido, no era un desconocido que quería hacerme daño. Era mi propia cuñada, la hermana de la mujer que juró acompañarme en este país, la que inventó una enfermedad y me denunció como si yo fuera un criminal. Yo, que había trabajado 19 años bajo el sol ardiente de la construcción, enviando cada quincena mi sacrificio en sobres sellados hacia Oaxaca, me vi reducido a un número en la carpeta de un oficial de inmigración. Recuerdo el inicio de todo como si estuviera atrapado en una película que no pedí protagonizar. Era el año 2004, cuando crucé la frontera con apenas un morral en la espalda y una promesa en el pecho: darle a mi familia lo que en el pueblo jamás había podido ofrecerles. $40 la primera semana, 120 la segunda, y así hasta que el envío mensual se convirtió en un ritual. Mi madre me llamaba llorando para agradecerme. Mis hermanos me decían que gracias a mí podían seguir estudiando, y hasta mis sobrinos sabían que el tío de Estados Unidos era el que mantenía la mesa llena. Nunca imaginé que detrás de esas palabras dulces comenzaba a tejerse una telaraña de envidia y manipulación. Mi cuñada, Clara, siempre aparecía en las llamadas familiares con una sonrisa forzada. Decía que admiraba mi esfuerzo, que me consideraba un ejemplo, pero sus ojos evitaban la cámara cuando mi esposa la enfocaba. Yo ignoraba esas señales, convencido de que el sacrificio que hacía acá, jornadas de 12 horas cargando ladrillos, manos partidas por el cemento, noches enteras sin dormir, se traducía en respeto allá. Lo que no veía era que cada dólar que yo enviaba también alimentaba la codicia de alguien que no conocía límite. Hubo un día que quedó grabado en mi memoria como el comienzo del derrumbe. Era diciembre de 2011, justo antes de Navidad. Yo había mandado $3,000 extras para que arreglaran el techo de la casa de mi madre, porque las lluvias lo habían destruido casi por completo. Pero en las fotos que me enviaron después, vi que el techo seguía igual. En cambio, la camioneta de Clara brillaba como recién salida de la agencia. Cuando pregunté, mi hermano bajó la voz y me dijo: «No digas nada, luego te explico». Nunca explicó, y yo, ciego de amor por mi familia, decidí callar. El trabajo aquí nunca fue fácil. Me levantaba a las 4 de la mañana, tomaba 2 buses para llegar a la obra y pasaba el día entero levantando muros que no eran míos. Cada cheque se iba directo a la cuenta de mi esposa para que ella repartiera en México lo que tocaba. Me decía que Clara necesitaba dinero para medicinas, que estaba enferma de los riñones, que cada tratamiento era costoso. Yo creía, porque ¿cómo no creer en la familia? Llegué a mandar hasta $800 extras en un solo mes, convencido de que estaba salvando una vida. Nunca sospeché que la enfermedad era un invento, un guión armado para exprimir lo poco que me quedaba. El peso del sacrificio no era solo en el cuerpo, sino en el alma. Pasé 19 años sin abrazar a mi madre, sin ver crecer a mis hijos, sin sentir el olor a tierra mojada de mi pueblo. Todo por la promesa de un futuro mejor, por la esperanza de volver con la frente en alto, y en ese camino, cada llamada de mi familia se convirtió en un lazo invisible que me mantenía atado, aunque a veces me dejaba sin dormir por las dudas que nunca quería aceptar. El día de la traición llegó sin aviso. Yo estaba en la obra, revisando los cimientos de una nueva construcción en Houston, cuando recibí la llamada de mi esposa con la voz quebrada. Dicen que usaste documentos falsos para trabajar, que alguien te denunció. Sentí que la sangre me abandonaba. Al principio pensé en un error, en un malentendido, hasta que escuché el nombre, Clara, la misma que supuestamente agonizaba, la que decía necesitar cada dólar que yo mandaba. Había ido a inmigración
y levantado una acusación. Inventó que yo la había estafado con las remesas, que la obligaba a darme dinero de vuelta, que yo era un abusador. Un teatro cruel para borrar casi 2 décadas de sacrificio. Esa noche no pude dormir. Caminaba en círculos por el cuarto que rentaba con otros 3 trabajadores, mirando las paredes descascaradas y preguntándome en qué momento todo se había torcido. Me dolía más que la traición viniera de alguien de mi sangre política, de alguien a quien yo había ayudado tantas veces. La rabia y la impotencia me quemaban el pecho, pero sobre todo me dolía pensar en mis hijos, que podían creer cualquier mentira con tal de salvarse del escándalo. Al amanecer, las patrullas llegaron. El sonido de las sirenas me atravesó como un cuchillo. Los vecinos salieron a mirar, algunos con compasión, otros con esa curiosidad morbosa que acompaña las desgracias ajenas. Yo bajé las escaleras esposado, con la camisa manchada de sudor y las manos temblorosas, mientras uno de los agentes leía mis supuestos delitos en voz alta. En ese instante entendí que no era solo una denuncia, era una sentencia de traición que llevaba años gestándose a mis espaldas. Y ahí, en el asiento trasero de la patrulla, con el rostro pegado al vidrio frío, me prometí que contaría mi verdad, que no dejaría que 19 años de sudor se borraran con las mentiras de una cuñada envenenada por la envidia. Lo que nunca imaginé era que el camino apenas comenzaba, y que lo peor aún estaba por llegar. La celda donde me encerraron esa primera noche olía a humedad y a hierro oxidado. El colchón era apenas una plancha de espuma sucia que me hundía la espalda, y cada minuto se estiraba como si fueran horas. Mientras los guardias caminaban por el pasillo, sus botas resonaban como martillazos en mi cabeza. No podía dejar de pensar en los 19 años que había pasado trabajando en silencio, creyendo que cada remesa enviada era un ladrillo más en el futuro de mi familia. Ahora, de golpe, todo ese sacrificio parecía convertirse en pruebas en mi contra. En el interrogatorio me mostraron papeles que supuestamente había firmado, declaraciones que no eran mías, firmas falsas, acusaciones de que yo pedía dinero a cambio de favores. Su cuñada presentó esto, me dijo el oficial, como si esa palabra bastara para darle credibilidad a cualquier mentira. Yo lo negué todo, una y otra vez, con la garganta seca y los ojos encendidos de rabia. Pero, ¿cómo explicar que alguien inventaría una enfermedad solo para sacarme dinero? ¿Cómo probar que cada envío era un acto de amor y no de extorsión? Las horas se hicieron eternas. Recordé la primera vez que mandé dinero, $200 en un sobre, entregados en una ventanilla de Western Union. Me temblaban las manos porque era todo lo que había ganado esa semana, pero sentí orgullo cuando mi madre me llamó diciendo que con eso había pagado la deuda de la luz. Esa sensación me acompañó año tras año. Cada vez que veía el recibo con la cantidad enviada, imaginaba los rostros de mi familia iluminados, los platos llenos, las sonrisas agradecidas. Nunca pensé que esas mismas cifras algún día serían usadas como armas para hundirme. Clara siempre supo jugar sus cartas. En las llamadas familiares fingía toser, suspirar, ponerse la mano en el pecho como si estuviera agonizando. «Es que los riñones ya no me aguantan», decía, y mi esposa me miraba pidiéndome con los ojos que enviara más. Yo cedía, aunque significara quedarme sin comer carne por semanas, aunque implicara dormir en un colchón compartido con otros trabajadores para ahorrar renta. No había sacrificio que me pareciera demasiado grande si la vida de alguien de mi sangre dependía de mí. ¡Qué ironía! Resultó que esa vida nunca estuvo en riesgo, que la enfermedad era un teatro, un guión escrito con lágrimas falsas. Durante el encierro, repasaba mentalmente cada conversación, cada detalle que me había parecido extraño. Como aquella vez en 2016, cuando mandé $1,500 para una supuesta operación de urgencia, y luego vi en Facebook fotos de Clara de vacaciones en Cancún. Mi esposa dijo que era un error, que las fotos eran viejas, y yo lo creí. Ahora entendía que había elegido creer, porque la verdad era demasiado dolorosa. Los oficiales no parecían interesados en mis explicaciones.
Solo repetían las acusaciones, me pedían firmar papeles, querían que aceptara cargos que no me correspondían. Yo me aferraba al silencio, respirando hondo, recordando las palabras de mi padre. Cuando no debas nada, no tengas miedo en mirar a los ojos. Pero, ¿cómo mirar a los ojos de un sistema que ya te juzga culpable solo por tu acento, por tu piel, por tu historia? La noticia se regó como pólvora. Amigos del trabajo empezaron a llamarme. Algunos ofrecieron ayuda. Otros solo querían confirmar si era cierto. Lo peor fue escuchar la voz de mi hijo mayor, de apenas 15 años. Papá, dicen que eres un delincuente, que robaste dinero de la tía. Esa frase me partió en dos. Sentí que todo lo que había construido con mis manos, cada muro levantado bajo el sol, se derrumbaba de golpe. En la audiencia preliminar, Clara se presentó con un folder repleto de papeles y una actuación digna de telenovela. Lloró frente al juez. Contó cómo yo supuestamente la había obligado a darme dinero bajo amenazas, cómo inventé negocios inexistentes para sacarle cada dólar. Cada palabra suya era un puñal en mi espalda. Yo la miraba y no reconocía a la mujer que había compartido tantos años de sobremesas en mi casa, que había abrazado a mis hijos en cada Navidad. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El abogado de oficio que me asignaron apenas me escuchó. Tenía más casos que horas en el día y me repetía que lo mejor era aceptar un acuerdo, que luchar contra una denuncia así era perder tiempo. Pero yo no podía rendirme, no después de haber sacrificado media vida, no después de haber dejado mi juventud en andamios, enviando hasta el último centavo para que ellos vivieran mejor. Esa noche, en el centro de detención, me recosté mirando el techo manchado de humedad y comprendí que no solo estaba preso de un sistema, sino de una mentira construida cuidadosamente durante años. Clara no solo quería mis remesas, quería mi nombre, mi esfuerzo, todo lo que representaba. Y lo peor era que lo estaba logrando. Cada minuto encerrado me pesaba como una cadena, pero también despertaba en mí algo que no había sentido en mucho tiempo: la necesidad de luchar por mi verdad. No podía dejar que mi historia terminara ahí, reducida a un expediente manchado por la traición, porque detrás de cada remesa había algo mucho más grande: mi dignidad, mi amor por mi familia, mi derecho a ser recordado como lo que siempre fui, un hombre que dio todo por los suyos. Lo que no sabía entonces era que el camino hacia esa verdad iba a costarme mucho más de lo que ya había pagado, y que la traición de Clara era apenas el inicio de una cadena de pérdidas que cambiarían mi vida para siempre. Los días en el centro de detención empezaron a volverse interminables, como si el reloj hubiera decidido burlarse de mí. El frío de la madrugada se colaba por los barrotes y me hacía temblar bajo una cobija raída que olía a sudor ajeno. Había hombres de todas partes: hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, cada uno con una historia de dolor marcada en la mirada. Algunos habían sido detenidos en redadas, otros denunciados por vecinos, y unos pocos, como yo, traicionados por su propia sangre. Nos mirábamos en silencio, como reconociendo en los ojos del otro una desgracia compartida. Una noche, mientras nos repartían la cena, un plato insípido de arroz aguado con frijoles, un hondureño de nombre Efraín me preguntó en voz baja: ¿Y tú por qué estás aquí? Tragué saliva antes de responder. Mi cuñada me denunció. Inventó que estaba enferma. Me pidió dinero durante años y ahora dice que la estafé. Efraín soltó una carcajada amarga. Hermano, si yo te contara cuántos están aquí por culpa de un familiar, los tuyos son los que más te clavan el cuchillo. Esa frase me atravesó como un rayo. Nunca la olvidé, porque en ella estaba la verdad desnuda. La traición más dolorosa no viene del enemigo, sino de los que comen en tu mesa. En mi mente desfilaban los recuerdos de cada envío. 19 años trabajando en Houston y Dallas, en techos ardientes durante el verano, en edificios helados durante el invierno. Me veía a mí mismo con las botas cubiertas de cemento, los dedos partidos por la pala, los pulmones llenos de polvo, y luego corriendo al banco para enviar lo que había ganado.
casi $1,000 cada mes, a veces más. Calculé que en esos años había mandado más de $200,000, dinero que nunca disfruté, que nunca invertí en mí, sino en ellos. Y ahora, todo ese sacrificio era usado como evidencia en mi contra. Clara no solo inventó su enfermedad, también convenció a mi hermano de repetir sus mentiras. Lo descubrí cuando recibí una carta de mi hijo pequeño, escrita con faltas de ortografía, pero con una claridad que me desgarró. Papá, tío dice que le quitaste dinero a la tía y que por eso estás preso. Yo quiero creer que no es cierto, pero todos aquí dicen que sí. Leí esas líneas una y otra vez hasta que el papel se empapó con mis lágrimas. Sentí que no solo me habían robado dinero, sino también la confianza de mis propios hijos. En las audiencias, el juez escuchaba a Clara con paciencia, como si cada palabra suya fuera un hecho. Yo levantaba la voz, pedía explicaciones, pero mi inglés limitado me traicionaba. El abogado apenas traducía, como si mis palabras fueran menos importantes que las acusaciones de ella. A veces pensaba que todo el sistema estaba diseñado para quebrarnos, para hacernos sentir que luchar era inútil. Pero dentro de mí, algo se encendía, una rabia antigua que se mezclaba con la desesperación. No podía dejar que Clara me borrara de la memoria de mis hijos como un delincuente. Una tarde, mientras esperaba en el pasillo gris del tribunal, la vi de frente. Llevaba un vestido negro, el mismo que había usado en una Navidad en la que brindamos juntos. Se acercó con una sonrisa venenosa y susurró: «Con todo lo que mandaste, ya nos tocaba quedarnos con algo, ¿no?». Ese instante me reveló lo que realmente era. No le bastaba con el dinero, quería mi ruina completa. Quería verme destruido, despojado de todo, como si mi sufrimiento fuera su venganza personal por algo que nunca entendí. El trabajo que había perdido me dolía como una herida abierta. Mi patrón, un hombre llamado Mr. Collins, me había dado empleo desde hacía 10 años. Confiaba en mí para manejar cuadrillas enteras, y yo siempre cumplía. Cuando se enteró de mi detención, me envió un mensaje que logré leer en un pedazo de papel que un amigo me pasó. «Lo siento, Juan, no puedo arriesgarme. Tengo que reemplazarte». No lo culpaba, pero el golpe fue brutal. Todo lo que había construido con esfuerzo, cada relación laboral, cada confianza ganada, se desmoronaba frente a mis ojos. En las noches más silenciosas del encierro, cerraba los ojos e imaginaba mi casa en Oaxaca. Veía a mi madre, ya encorvada por los años, barriendo el patio de tierra con su escoba vieja. Escuchaba a los gallos cantar, sentía el aroma del café recién colado, y me preguntaba si algún día volvería a pisar ese suelo, no como un deportado, sino como el hijo que regresaba con la frente en alto. La idea de que todo había sido en vano me destrozaba. Cada audiencia parecía escrita para derrotarme. El juez pedía pruebas, y yo solo tenía recibos de remesas, papeles que demostraban mi sacrificio, pero que Clara convertía en su narrativa de explotación. Él me exigía ese dinero, repetía entre sollozos falsos, y yo, encadenado, apenas podía gritar que todo era mentira. La impotencia me consumía, como si cada palabra que salía de mi boca se perdiera en un vacío. Una noche, sin poder dormir, me prometí algo. Si tenía que perderlo todo, lo perdería luchando. No iba a aceptar un acuerdo que me manchara como delincuente. No iba a dejar que la historia de Clara se convirtiera en la verdad oficial, porque yo sabía quién era. Y aunque me arrancaran todo, lo único que no podían quitarme era mi dignidad. Lo que no imaginaba era que el juicio aún guardaba giros inesperados y que la mentira que me había encarcelado estaba a punto de chocar contra una verdad más grande, una que podía salvarme o enterrarme para siempre. La mañana de la audiencia final amaneció con un cielo gris, pesado, como si hasta el clima hubiera decidido juzgarme. Me llevaron esposado en una camioneta con otros 5 hombres, todos con miradas perdidas y rostros cansados. Mientras avanzábamos por la autopista, veía pasar los letreros verdes con nombres de ciudades que había recorrido durante años de trabajo. Cada kilómetro me recordaba las veces que manejé por esas mismas carreteras rumbo a una obra,
con las botas llenas de barro y el corazón lleno de esperanza. Ahora, esas mismas calles eran testigos de mi caída. Cuando entré a la sala del tribunal, el aire estaba frío y el silencio cortaba como cuchillo. Clara ya estaba allí, sentada en primera fila con un rosario entre las manos, fingiendo devoción. Su mirada se clavó en mí, desafiante, como si disfrutara verme encadenado. A su lado, mi hermano bajaba la vista, incapaz de sostenerme la mirada. No necesitaba palabras para entender que ya estaba del otro lado, que había escogido creer en las mentiras antes que en mis 19 años de sacrificio. El juez comenzó a hablar, y cada palabra suya resonaba como una sentencia. Presentaron los documentos que Clara había llevado, supuestas transferencias, cartas que nunca escribí, incluso mensajes inventados. Yo trataba de explicar que todo era falso, que cada dólar enviado fue por amor a mi familia, pero mi voz se perdía entre papeles y acusaciones. Mi abogado de oficio solo murmuraba frases cortas, incapaz de transmitir la magnitud de mi verdad. En un momento, el fiscal me preguntó cuánto dinero había enviado a México en casi 2 décadas. Respondí con la cifra aproximada, más de $200,000. La sala se quedó en silencio por un instante. Yo esperaba que ese número mostrara mi sacrificio, que demostrara que lo mío no era explotación, sino entrega. Pero Clara aprovechó ese silencio para llorar aún más fuerte y decir que todo ese dinero era producto de un abuso constante. Era como ver cómo mi esfuerzo se transformaba en un arma en mi contra. La rabia me consumía, pero al mismo tiempo un cansancio profundo me invadía. Sentía que peleaba contra un muro imposible de derribar. Cerré los ojos y recordé la primera Navidad lejos de casa, cuando trabajé en un turno de noche para poder enviar $500 extras. Recordé el sudor cayendo por mi rostro en un verano abrasador de Texas, cuando cargaba bloques bajo el sol hasta que mi piel ardía. Recordé las veces que comí solo pan y café para ahorrar y mandar un poco más. Todo eso estaba siendo reducido a una acusación de extorsión inventada por alguien que jamás levantó una pala. En medio de la audiencia, escuché la voz de mi hijo menor, sentado en el fondo con mi esposa. «Papá», murmuró apenas, y esas 4 letras me devolvieron un poco de vida. Mirarlo a los ojos fue como recordar por qué había aguantado tanto. No podía dejar que creciera creyendo que su padre era un ladrón. No podía permitir que la historia de Clara fuera la que lo marcara para siempre. El juez pidió un receso y me llevaron a una sala pequeña. Ahí, mi abogado me repitió lo mismo de siempre, que aceptara la deportación voluntaria, que al menos así podría salir más rápido. Yo lo escuchaba, pero en mi mente solo resonaban las palabras de mi padre cuando yo era niño. Un hombre sin verdad es un hombre sin nombre. No iba a rendirme. Aunque me deportaran encadenado, aunque perdiera todo, quería salir con la frente en alto. Cuando regresamos, Clara comenzó a hablar de nuevo. Contó una historia tan detallada que por un momento hasta el juez parecía creerla, pero entonces cometió un error. Mencionó una supuesta transferencia hecha en una fecha en la que yo estaba hospitalizado por un accidente en la obra. Recordé perfectamente ese día porque me habían llevado de urgencia al hospital, después de caerme de un andamio. No había manera de que yo hubiera firmado nada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tal vez, por primera vez, había una grieta en su mentira. Le pedí a mi abogado que buscara los registros médicos. Al principio dudó, pero insistí tanto que finalmente los solicitó. Cuando llegaron, los documentos demostraron que en la fecha que Clara mencionaba, yo estaba ingresado en un hospital de Houston, incapaz de moverme. Esa contradicción puso nerviosa a Clara. Su rostro perdió color y su mirada se desvió. El juez frunció el ceño y pidió revisar todo con más detalle. Por primera vez, sentí que la balanza se movía un poco a mi favor. Esa noche, de regreso al centro de detención, recostado en la litera de metal, sentí algo que no había sentido en semanas, una chispa de esperanza. No era mucho, pero era suficiente para seguir luchando. Tal vez
todavía podía desenmascarar a Clara. Tal vez aún podía recuperar mi nombre. Lo que no sabía era que esa pequeña grieta iba a abrirse de una manera inesperada, revelando verdades que ni siquiera yo estaba preparado para enfrentar. El eco metálico de las puertas cerrándose detrás de mí esa noche todavía me retumba en el pecho. Sabía que algo había cambiado en la audiencia. Clara había perdido el control por un instante, y yo había visto en sus ojos el miedo de ser descubierta. Esa grieta era mi única esperanza, pero la esperanza en un centro de detención es frágil, como una llama encendida en medio de una tormenta. Cualquier soplo de viento puede apagarla. Al día siguiente, mi abogado vino a verme con una carpeta en la mano. Tenía el semblante cansado, pero había una chispa de interés en sus ojos. Encontramos más inconsistencias, me dijo. Los documentos que tu cuñada presentó tienen firmas distintas. Algunas ni siquiera coinciden entre sí. Además, tus registros de hospital prueban que no estabas en condiciones de realizar transferencias en esa fecha. Lo escuchaba con el corazón latiendo con fuerza. No era una absolución, pero al menos era una grieta más en el muro que me habían levantado. Mientras tanto, yo no podía dejar de pensar en mi hermano, en cómo había permitido que Clara lo manipulara, en cómo había repetido sus mentiras frente al juez. Lo imaginaba sentado en la sala de mi madre, escuchando a Clara dictarle cada palabra, mientras él asentía sin valor para contradecirla. Ese pensamiento me dolía más que las cadenas en mis muñecas, porque no era solo ella, era también él. Mi propio hermano, el mismo que de niños compartía conmigo un pedazo de pan en tiempos de hambre, ahora era parte de la traición. Recordaba con nitidez las llamadas en las que él me pedía ayuda. «Hermano, necesito que me mandes algo para los útiles de los niños», decía con voz suave. Yo nunca le negaba nada. A veces mandaba $300, $400 extras, aun cuando eso significaba quedarme sin pagar la renta a tiempo. Ahora entendía que muchas de esas súplicas habían sido fabricadas por Clara, que ella había aprendido a usar la voz de mi hermano como un anzuelo, y él, en lugar de defenderme, eligió guardar silencio o, peor, repetir la mentira. Las noches se volvieron un campo de batalla dentro de mi cabeza. Veía la cara de mis hijos preguntándome si todo era cierto. Veía a mi madre llorando, incapaz de tomar partido, y escuchaba la risa de Clara como un eco que me taladraba. A veces pensaba que todo había terminado, que tarde o temprano me iban a deportar con una mancha que nunca podría borrar. Pero luego recordaba la grieta en su mentira, y me aferraba a ella como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del mar. Un día, mientras esperaba mi turno para una nueva audiencia, escuché a Clara discutir en el pasillo con mi hermano. No alcanzaba a oír todas las palabras, pero distinguí una frase que me heló la sangre. «Ya no podemos seguir con esto. Nos van a descubrir». Esa frase se me grabó como fuego. Si lograba demostrar que todo era un complot, quizá tendría una oportunidad. Mi abogado comenzó a presionar para que se revisaran todas las pruebas. Solicitó peritos en caligrafía, pidió cotejar las fechas de las supuestas transferencias con mis registros médicos y laborales. Cada documento que llegaba mostraba más inconsistencias. Clara empezó a ponerse nerviosa. Su discurso se quebraba. Sus lágrimas ya no parecían tan convincentes. Y en esos momentos yo sentía que la verdad estaba más cerca. Pero el precio de esa lucha era alto. Perdí el trabajo definitivamente. Mis hijos dejaron de contestar algunas llamadas. Mi esposa se desgastaba entre cuidar a los niños y enfrentar la vergüenza de los rumores en la familia. Había días en que pensaba que, incluso si lograba probar mi inocencia, ya había perdido demasiado. Los años con mis hijos, el respeto de mi hermano, la confianza de los míos. Aún así, dentro de mí ardía una fuerza que no me dejaba rendirme, porque no era solo mi nombre lo que estaba en juego. Era el sacrificio de 19 años. Era cada dólar enviado con manos partidas, cada lágrima escondida en las noches de soledad. No podía dejar que todo eso quedara enterrado bajo las mentiras de una mujer envenenada por la ambición. La siguiente audiencia
fue decisiva. El juez, con semblante serio, pidió a Clara que explicara por qué las fechas de sus documentos no coincidían con mis registros médicos. Ella titubeó, se enredó en su propio discurso, y por un instante, el silencio en la sala fue más revelador que cualquier palabra. Yo lo vi, el juez lo vio, todos lo vimos. Clara estaba mintiendo. Esa noche, de regreso al centro de detención, me senté en la litera fría con una mezcla de cansancio y esperanza. Sabía que la batalla no había terminado, pero también sabía que la verdad comenzaba a abrirse paso. Lo que nunca imaginé era que esa verdad iba a arrastrar consigo secretos más oscuros, secretos que no solo involucraban a Clara, sino también a otros que yo jamás hubiera sospechado. El día que descubrí la verdadera magnitud de la mentira, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Había pasado semanas repitiéndome que Clara era la única culpable, que ella había tramado todo con su veneno y su ambición. Pero en la audiencia siguiente, cuando el juez pidió revisar a fondo los movimientos bancarios, salió a la luz algo que me desgarró aún más. No solo Clara estaba detrás de la traición, también mi propio hermano había firmado documentos a su favor. Ver su nombre estampado en esas hojas fue como recibir un golpe directo en el estómago. No podía creerlo. El mismo hermano con el que compartí cama de niño en una choza de lámina, con quien lloré la muerte de nuestro padre, había puesto su firma para hundirme. Mientras el juez leía los papeles, él permanecía con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Yo lo miraba fijamente, buscando algún rastro de vergüenza en sus ojos, alguna chispa de arrepentimiento, pero solo vi cobardía. Las lágrimas me ardían, no de tristeza, sino de rabia. Recordé cada remesa que envié, confiando en que él cuidaría de mamá, en que sería mis ojos y mis manos allá en Oaxaca. Recordé las veces que le mandé dinero directamente, con la confianza ciega de un hermano que jamás duda. Y ahora entendía que todo había sido parte de una red de manipulación tejida entre él y Clara. No era solo su ambición, era también su silencio cómplice, su codicia disfrazada de necesidad. El juez empezó a notar las contradicciones. Preguntó por qué las firmas eran diferentes, por qué algunos montos no coincidían con los recibos oficiales de Western Union. Clara balbuceaba. Mi hermano se encogía de hombros, y yo sentía que, por primera vez, la verdad estaba asomando entre las grietas de sus mentiras. Pero al mismo tiempo, el dolor de esa revelación me ahogaba, porque una cosa es luchar contra un enemigo, y otra muy distinta es descubrir que la puñalada viene del mismo que debería cubrirte la espalda. Esa noche en el centro de detención no pude dormir. Me quedé sentado en la litera, mirando el techo manchado de humedad y recordando nuestra infancia. Veía a mi hermano corriendo conmigo descalzo por los campos de maíz, riendo mientras perseguíamos gallinas en el patio, compartiendo un taco de frijoles cuando no había más. ¿En qué momento ese niño se convirtió en el hombre que ahora quería verme destruido? ¿En qué momento el lazo de sangre se rompió? En medio de mi desvelo, Efraín, el hondureño con el que compartía celda, me dijo algo que se me quedó grabado. A veces la sangre es la primera en traicionar, hermano, pero la verdad siempre encuentra su camino. Quise creerle, aunque dentro de mí la desconfianza se extendía como veneno. Al día siguiente, mi abogado me informó que gracias a las contradicciones, el juez había ordenado una investigación más profunda. Era un respiro, un pequeño triunfo, pero también un recordatorio de que el camino sería largo. Aún así, la noticia me devolvió algo de fuerza. Quizás todavía podía limpiar mi nombre. Quizás todavía podía demostrar que todo había sido un montaje. Sin embargo, lo que más me pesaba era el silencio de mi madre. Ella no asistía a las audiencias, no contestaba mis llamadas, y cada día que pasaba sin saber de ella, me carcomía. ¿Creería en las mentiras de Clara y de mi hermano? ¿Pensaría que su hijo, el que había dejado la piel en otro país para mandarle cada centavo, era en realidad un estafador? Esa duda me dolía más que cualquier sentencia. En la audiencia siguiente, cuando Clara volvió a declarar,
Ya no tenía el mismo control. Su voz temblaba. Sus palabras se enredaban. El juez la interrumpió varias veces, pidiendo explicaciones que ella no podía dar. Yo la observaba, y en su rostro vi por primera vez el miedo de quien sabe que su castillo de mentiras está a punto de derrumbarse, pero lo que nadie esperaba era el giro que vendría después, porque en medio de esa investigación apareció un testimonio inesperado, alguien que conocía demasiado bien los movimientos de Clara y mi hermano, alguien que había visto con sus propios ojos cómo usaban el dinero que yo enviaba. Esa persona estaba a punto de volcar toda la historia, y con ella mi vida entera. El día que escuché el nombre de la nueva testigo, sentí que la sangre me hervía. No era un extraño, no era alguien de fuera. Era mi propia sobrina, la hija mayor de mi hermano, y Clara. Cuando el juez anunció que ella quería dar su declaración, vi cómo el rostro de Clara se desfiguraba en un rictus de sorpresa y rabia. Mi hermano, en cambio, se quedó helado, con las manos apretadas contra sus rodillas, incapaz de reaccionar. Yo me quedé inmóvil, sin saber qué esperar. La muchacha entró con paso tembloroso, pero sus ojos brillaban con una determinación que no había visto en años. Tenía apenas 20 años, pero en su mirada había más valentía que en la de todos los adultos que me habían condenado con su silencio. Con voz quebrada, empezó a relatar lo que había visto en su casa desde niña, cómo su madre inventaba enfermedades para sacarme dinero, cómo manipulaba a mi hermano para repetir sus mentiras, cómo las remesas que yo enviaba no se usaban en medicinas ni en reparaciones, sino en viajes, lujos y fiestas. Cada palabra era como un relámpago que iluminaba la oscuridad en la que había vivido tanto tiempo. Recordó la vez que yo mandé dinero para el techo de la casa de mamá, y en lugar de arreglarlo, Clara lo gastó en una camioneta. Recordó cómo mi hermano lloraba en silencio por las noches, sabiendo que lo que hacían estaba mal, pero demasiado débil para enfrentarse a su esposa. Y lo más duro, contó que ella misma había intentado advertirme en mensajes que nunca recibí, porque Clara se encargaba de borrarlos antes de que llegaran a mis manos. Mientras hablaba, Clara intentaba interrumpirla. Gritaba que era una mentirosa, que estaba manipulada, pero el juez la mandó callar. El silencio en la sala era tan denso que podía escucharse el roce de los papeles sobre la mesa. Yo la miraba y sentía una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo porque alguien por fin tenía el valor de decir la verdad. Dolor porque esa verdad venía de una niña que había cargado durante años con un secreto que no le correspondía. Cuando terminó de hablar, la sala quedó en silencio. Clara se hundió en su silla, pálida como un fantasma, mientras mi hermano bajaba aún más la cabeza, derrotado. Yo cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba solo. Esa muchacha me había devuelto la voz que me habían querido arrebatar. El juez ordenó una revisión más amplia de todas las pruebas, y la declaración de mi sobrina abrió un nuevo camino en el caso. Ahora ya no era solo mi palabra contra la de Clara. Ahora había un testimonio directo desde dentro de su propia casa. Por primera vez, el relato de la enfermedad inventada, de las remesas desviadas, de los engaños calculados, estaba expuesto ante la corte. Esa noche, de regreso al centro de detención, lloré como no lo hacía desde hacía años. No eran lágrimas de derrota, sino de alivio. Sentía que una parte del peso que cargaba sobre mis hombros se había desvanecido. Pensaba en mi sobrina y en el valor que había tenido. Ella rompió el silencio que me había condenado, y al hacerlo, también rompió la cadena que su madre y su padre habían puesto alrededor de mi nombre. Pero la batalla aún no había terminado. Clara no iba a rendirse fácilmente. Sabía que estaba acorralada, y cuando alguien así siente que todo se derrumba, puede ser capaz de cualquier cosa. Yo lo intuía. El final de esta guerra se acercaba, pero no iba a ser limpio ni pacífico. Lo que nunca imaginé es que, en medio de ese caos, vendría un giro inesperado que cambiaría no solo mi caso, sino toda la forma en la que veía a mi familia. Un secreto enterrado por años,
que estaba a punto de salir a la luz en el momento más inesperado. El día que todo se destapó, parecía uno más en el tribunal, con el mismo aire pesado de siempre, el murmullo de los guardias y el frío que se filtraba desde las ventanas altas. Yo había aprendido a no esperar demasiado, a controlar mis emociones para no ilusionarme de más, pero lo que ocurrió esa mañana me cambió para siempre. El juez pidió presentar nuevos documentos que habían llegado desde México, pruebas solicitadas tras el testimonio de mi sobrina. Cuando los vi sobre la mesa, un frío me recorrió la espalda. Eran papeles notariales, cuentas bancarias y registros de propiedades. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Entre esos documentos se revelaba algo que nunca había imaginado. Con el dinero que yo enviaba durante 19 años, Clara y mi hermano habían comprado terrenos y casas a su nombre. No solo se habían gastado mis remesas en lujos y viajes, habían levantado un patrimonio entero con el sudor de mi frente, mientras yo vivía en cuartos rentados con colchones compartidos. El juez miró los papeles, luego me miró a mí, y después fijó la vista en Clara. Ella empezó a balbucear, a negar, a decir que era un error. Pero el notario que firmaba los documentos era claro. Todas las propiedades estaban registradas bajo sus nombres. El silencio en la sala se volvió insoportable. Mi hermano no levantaba la cabeza. Solo apretaba los labios como si quisiera desaparecer. Yo lo miraba con una mezcla de rabia y dolor. No era solo el dinero, era la traición, el desprecio por mis sacrificios, la burla de haber construido una vida sobre mis espaldas, mientras me condenaban como delincuente. Mi mente se llenó de recuerdos. Cada madrugada en que me levantaba a las 4 para cargar ladrillos, cada ampolla reventada en mis manos, cada dólar contado con cuidado antes de enviarlo. Yo vivía como un obrero, comiendo lo mínimo, usando la misma ropa por años, mientras ellos se enriquecían a escondidas. Y lo peor era que todo ese tiempo yo creía que estaba salvando a mi familia, que estaba construyendo un futuro digno para todos. La rabia me quemaba por dentro, pero también sentía una extraña calma. La verdad estaba ahí, negra sobre blanco, imposible de esconder. Clara gritaba que era mentira, que todo era un montaje. El juez le pidió silencio. Yo la miraba, y ya no veía a la cuñada que conocí, sino a una mujer capaz de cualquier cosa por ambición, incluso de destruir a la persona que más la había ayudado. En medio de la tensión, el juez pidió a mi hermano que hablara. El silencio fue eterno. Al final, con voz apagada, confesó que sí, que habían usado mis remesas para comprar propiedades, que al principio pensó que no era malo, porque era para la familia, pero luego Clara lo convenció de que nunca me enteraría, que yo tenía mi vida en Estados Unidos y que allá se quedaría para siempre. Sus palabras fueron como un cuchillo torcido que me desgarraba por dentro. Esa confesión lo cambió todo. El fiscal se volvió contra Clara con dureza. Ya no era solo una cuestión migratoria. Ahora también había fraude, manipulación y falsificación de documentos. Sentí que el peso de casi 2 décadas se desprendía poco a poco de mis hombros. No era la libertad todavía, pero era el principio del derrumbe de esa mentira que me había sepultado. Esa noche, al regresar al centro de detención, cerré los ojos en la litera y pensé en mi madre. Imaginé su rostro al enterarse de todo, su dolor al descubrir que su propio hijo la había engañado junto con Clara. Me dolía en el alma, pero también sentía que por fin se sabría la verdad, que al menos no moriría con la idea de que yo había sido un estafador. Miré alrededor del cuarto gris, escuché las respiraciones pesadas de los otros detenidos y por primera vez en semanas sentí que podía dormir, porque aunque mi futuro aún era incierto, la verdad ya no podía ser ocultada. Clara había cavado su propia tumba con su ambición, y mi hermano había sellado su destino con su silencio cobarde. Lo que no imaginaba era que, a pesar de la caída de sus mentiras, mi camino aún guardaba una última batalla, la más difícil, la de enfrentar no solo al sistema, sino también el vacío que habían dejado en mí 19 años de sacrificio y una familia que ya no existía como antes.
El día que el juez anunció que el caso daría un giro definitivo, la sala estaba llena de un silencio expectante. Todos sabían que ya no se trataba únicamente de mi situación migratoria, sino de una traición familiar que había quedado expuesta con pruebas tan claras que nadie podía ignorarlas. Cuando escuché que el proceso de deportación quedaba en pausa mientras se investigaban los cargos de fraude y falsificación contra Clara y mi hermano, sentí como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sin aire. Por primera vez en meses, respiré sin el peso de la vergüenza sobre mi espalda. Sin embargo, la libertad no era inmediata. Todavía estaba encerrado en el centro de detención, rodeado de muros fríos y vigilado como un criminal. Mis compañeros me miraban con respeto ahora, porque sabían que mi historia no era un cuento inventado, sino una guerra real contra la traición. Algunos incluso me decían que mi lucha les daba esperanza, que si yo lograba demostrar mi inocencia, tal vez ellos también podrían hacerlo. Era extraño convertirme en símbolo de algo en un lugar donde todos éramos invisibles. En mis noches de insomnio pensaba en el futuro. ¿Qué me esperaba si lograba salir? Había perdido mi trabajo, la confianza de mis hijos estaba herida, y mi nombre estaba manchado en mi propia familia. No sabía si al regresar a Oaxaca encontraría un hogar o un desierto. La voz de mi sobrina, sin embargo, me daba fuerzas. Recordaba sus palabras valientes frente al juez, cómo se enfrentó a sus propios padres para decir la verdad. Esa imagen me repetía que aún había esperanza, que no todo estaba perdido. En la siguiente audiencia, el juez fue claro. Mi caso de deportación dependía de probar que las acusaciones contra mí habían sido fabricadas, y las pruebas eran contundentes. Los documentos falsificados, las propiedades compradas con mis remesas, la confesión de mi hermano, todo apuntaba hacia ellos. Clara lloraba, gritaba, decía que era víctima de una conspiración, pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. La máscara se había caído, y detrás solo quedaba la avaricia desnuda. Yo hablé entonces. Por primera vez en mucho tiempo, me dieron la palabra sin interrupciones. Con la voz firme, conté mi historia desde el inicio. El cruce en 2004, los trabajos interminables en construcción, las madrugadas frías y los veranos ardientes, las remesas enviadas con fe ciega. Dije los nombres de mis hijos, conté las veces que me quedé sin comer para poder mandar más dinero. Relaté el accidente que casi me cuesta la vida. La sala escuchaba en silencio. No eran solo números ni papeles, eran 19 años de mi vida puestos sobre la mesa. Cuando terminé, el juez me miró con seriedad y dijo que mi caso era uno de los más complejos que había visto, no por la ley, sino por el dolor humano que lo atravesaba. Sentí que mis palabras habían llegado a algún lugar, aunque aún no había sentencia. Esa noche, en el centro de detención, recé como no lo hacía desde niño. Le pedí a Dios que, si me daba una segunda oportunidad, yo sabría usarla, que me devolviera el derecho de mirar a mis hijos a los ojos sin vergüenza, que me permitiera regresar a mi tierra no como un derrotado, sino como un hombre que sobrevivió a la traición más cruel. El amanecer siguiente me trajo noticias inesperadas. Clara había sido detenida preventivamente en México por fraude. Mi hermano, acorralado, comenzó a colaborar con las autoridades para reducir su condena. La red de mentiras se derrumbaba como un edificio mal cimentado, y en medio de ese derrumbe, mi nombre empezaba a limpiarse. Pero aún con esas noticias, dentro de mí quedaba un vacío, porque la justicia podía devolverme la libertad, pero nunca iba a devolverme los años perdidos, las noches de soledad, las miradas de mis hijos llenas de duda. Esa herida quedaría para siempre. Lo que sí sabía era que, si lograba salir, tendría que reconstruirlo todo desde cero. Mi vida, mi relación con mis hijos, mi lugar en el mundo, y esa reconstrucción sería mi verdadera batalla, una batalla más dura que cualquier juicio, porque no se libraría en un tribunal, sino en mi propio corazón. El día que me devolvieron la libertad, el aire me supo distinto.
No era el mismo aire frío y metálico del centro de detención, sino un aire tibio, cargado de ruido de la calle, de voces libres que caminaban sin cadenas. Crucé esas puertas con la sensación de que dejaba atrás una sombra oscura que casi me había tragado por completo. Pero también sabía que lo que me esperaba afuera no era un regreso triunfal, sino un camino lleno de escombros que tendría que reconstruir paso a paso. Las noticias viajaron rápido. En Oaxaca, todos supieron que Clara y mi hermano estaban bajo investigación por fraude y falsificación. Algunos vecinos murmuraban, otros se encogían de hombros. Yo pensaba en mi madre, en cómo soportaba la vergüenza de ver a uno de sus hijos preso en su propia mentira y al otro marcado por la traición. Me dolía imaginarla sentada en el patio, con la cabeza baja, preguntándose en qué momento su familia se había convertido en campo de batalla. Lo primero que hice fue llamar a mis hijos. Sus voces me llegaron con timidez, como si aún no supieran si podían creer en mí. Les conté que había sido libre de las acusaciones, que todo había sido un montaje, que la verdad había salido a la luz. Hubo silencio. Y luego escuché a mi hijo mayor decir, «Papá, yo siempre quise creer en ti». Esa frase me rompió por dentro y al mismo tiempo me dio la fuerza que necesitaba para seguir. En esos días, comprendí algo que nunca había querido aceptar. La verdadera cárcel no son los muros de concreto, ni las rejas de hierro. La verdadera cárcel es la traición. Es vivir con la certeza de que aquellos por quienes diste todo fueron los mismos que te empujaron al abismo. Esa herida no se cura con papeles ni con veredicto. Se queda en el alma como una cicatriz que arde cada vez que la tocas con el recuerdo. Pensaba en las madrugadas de casi 20 años, levantándome a las 4, en las botas gastadas, en los cheques enviados uno tras otro. Calculé mentalmente cuánto dinero había pasado por mis manos y cuántos sueños había alimentado con él. Y ahora entendía que, más allá de las propiedades, los lujos o las mentiras, mi mayor error había sido confiar ciegamente en quienes no supieron valorar ese sacrificio. Pero también había aprendido algo valioso, que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra un camino, que incluso la mentira más bien construida se derrumba cuando alguien tiene el valor de romper el silencio, como lo hizo mi sobrina. Ella fue la chispa que encendió la esperanza en medio de mi oscuridad, y por eso siempre llevaré su nombre en mi corazón como el recordatorio de que no todo estaba perdido. Ahora vivo con la determinación de empezar de nuevo. Tal vez no recupere el trabajo que perdí, tal vez nunca vuelva a confiar como antes, pero tengo la certeza de que aún puedo mirar a mis hijos sin agachar la cabeza. Y eso, después de todo lo que sufrí, es mi verdadera victoria. Al mirar atrás, no veo únicamente dolor, también veo resistencia, porque sobreviví a la mentira, a la cárcel, al juicio, a la traición de sangre. Sobreviví a lo que hubiera destruido a cualquiera. Y aunque me arrancaron mucho, no pudieron arrancarme lo esencial, mi dignidad. Hoy sé que mi historia no termina aquí, que tengo derecho a soñar otra vez, a levantarme con las manos limpias y el corazón intacto. Y aunque el recuerdo de Clara y de mi hermano siempre dolerá, ya no me define. Lo que me define ahora es haber caminado por el fuego y seguir en pie. Porque después de 19 años de sacrificio, después de la traición más cruel, aprendí que lo único que nunca podrán quitarme es la verdad. Y esa, aunque tarde, es la única herencia que pienso dejarle a mis hijos.